Radio Esperanza, manantial de música. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos de nueva cuenta, gracias a Dios. Es jueves, estamos dando inicio al programa Volviendo a la Palabra. Te damos la bienvenida, te damos muchas gracias por acompañarnos cada jueves. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y está aquí en cabina mi esposa Esmeralda Martínez. Por poco y no venía, pero está aquí. Llegamos gracias a Dios. En realidad, ella es importante en este ministerio. Ella es la que hace todo. Ella es la que toma tus llamadas. Ella es la que programa las entregas. Ella es la que toma pedidos. Ella es la que graba los discos. Ella es la que envía las prédicas al internet. Los domingos ella es la que prepara prácticamente todo. Así es que gracias a Dios pudo acompañarme como siempre y ella va a tomar tus llamadas. Gracias por acompañarnos. Aquí en cabina los teléfonos son 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Los medios de comunicación donde nos puedes mandar mensajes son tres. Uno es un celular, 818-252-8607. El correo volviendoa.dios@hotmail.com. El Facebook Volviendo a la Palabra. En cualquiera de estos tres los mensajes pueden ser en cualquier momento. Y tenemos una página de internet que es www.volviendoalapalabra.com, donde puedes escuchar las prédicas de programas anteriores. Y bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Vamos a continuar donde nos quedamos la última semana. Estamos en la segunda carta de Pedro. Y vamos a continuar con el tema que tenemos también desde hace varias semanas. Pedro dice, otra vez Pedro, en segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ojalá, ya tenemos varias semanas hablando de esto, ojalá ya lo hayas entendido, que tu vida es la que está en juego, que no es broma lo que dice la Biblia, que Dios no está jugando, que todo lo que dice la Biblia es cosa seria. Dios nos manda en primera de Juan 4:1, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus a ver si son de Dios. Y es un mandamiento de Dios. Y pecado, también dice la Biblia, es desobedecer un mandamiento de Dios. Así es que si tú no estás probando los espíritus a ver si son de Dios, estás en pecado, ya nada más para empezar. La Biblia nos manda, el Señor nos manda ponerlos a prueba para poder distinguir los falsos de los verdaderos. ¿Cómo distinguirlos? El Señor nos manda ponerlos a prueba, pero no nos deja a la deriva. Con la palabra de Dios los ponemos a prueba. Aquí en segunda de Pedro 2 nos está dando varios tips para ponerlos a prueba, para distinguirlos. Hay características, hay frutos muy puntuales que revisar. El primero que vimos hace 2 o 3 semanas es la avaricia. La avaricia, lo que hace un pastor con el dinero. ¿Cómo lo desea? ¿Cómo babea ante él? ¿Cómo lo obtiene? ¿Y cómo lo gasta? ¿En qué lo gasta? Pero ¿cómo lo obtiene también? Empezando con el dichoso diezmo. Si un pastor hoy te pide diezmo, es un falso. Así de fácil. Así de fácil. El diezmo no es para los cristianos. Pero no solo eso. Aunque no sea diezmo, si dice, bueno, el diezmo no funciona, hoy es ofrenda, hay que ver para qué la pide, en qué la gasta, la vida que se da con esas ofrendas. Si la usa para hacer obras, si te enseña que hay que hacer obras. Esa es la primera característica, la avaricia. La segunda característica para distinguir un falso de un verdadero es de la que hablamos la semana pasada. La predicación, lo que enseña, la doctrina. Falsa doctrina, eso es lo que trae un falso pastor. Segunda de Corintios 11:13, grábalo.
Grábalo, 2 Corintios 11:13 dice, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan como apóstoles de Cristo, como vienen disfrazados, como dijo nuestro mismo Señor. Guárdense, guardaos de los falsos pastores. Pero nos dijo, ¿cómo van a venir? Dijo, vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Estos te enseñan palabra, pero torcida, adulterada, falsas doctrinas. Dice en 2 Corintios 2:17, dice Pablo, nosotros no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, que tuercen la palabra de Dios. Te van a enseñar doctrinas con palabra de Dios. Traerán Biblia bajo el brazo, su corbata y todo igual. Pero torcerán la palabra de Dios, traerán doctrinas torcidas. ¿Qué haremos para distinguirlas? Pedro nos está dando varias claves. Para empezar, nos dijo lo que harán y nunca debes olvidarlo. Introducirán, dice, encubiertamente, herejías destructoras, enseñanzas torcidas, falsas doctrinas, pero nunca se te olvide lo que dice Pedro, encubiertas, a escondidas, disfrazadas de cristianismo, salpicadas con versículos bíblicos. Pedro nos está previniendo, el Señor, nuestro Señor, por medio de Pedro, nos está dando algunas claves para distinguir engaños. El primero y el que más usan, del que hablamos la semana pasada, dice ahí en 2 de Pedro, negarán al Señor. Pero otra vez, no es alguien que va a predicar un día en una iglesia, Jesús no es el Señor. No, predicará de Jesús, como dicen en Corintios, predicarán de Jesús, pero otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio, pero te nombrarán el nombre de Jesús. Eso es lo que harán, negarán al Señor, pero encubiertamente negarán el señorío de Cristo. Por ponerte un ejemplo, a los católicos les enseñan, María es madre de Jesús, y después parece que lo exaltan, y Jesús es Dios, y entonces concluyen, María es la madre de Dios. Pero tú te imaginas un Dios tan pequeño que tiene mamá. Eso es minimizarlo, eso es negar su señorío. Es decir, Señor, pero María es la señora también, ¿te das cuenta? No dicen abiertamente, Jesús no es Señor, pero dicen María es la señora y automáticamente minimizan a Jesús. Tú ves el catolicismo, ¿quién es más grande para ellos? ¿Jesús o María? Esa es, encubiertamente niegan al Señor. ¿Te das cuenta? No predican abiertamente contra Jesús. Otro ejemplo, yo creo que el que todos conocemos, los testigos de Jehová. Ellos dicen que Jesús no es Dios, sino que es un Dios menor. ¿Tú lo has oído? Es un Dios chiquito. Entonces están diciendo otra vez, Jesús no es el Señor. Así de simple, tan clara que es la Biblia. ¿Qué harán los falsos? Negarán al Señor. Dirán, Jesús no es el Señor, pero encubiertamente. Ahora, dentro del cristianismo, esto es lo más triste, que se nos ha metido esto. La semana pasada hablamos de 2 doctrinas que hacen esto, minimizar a Cristo como Señor, negar su señorío. Pero antes, mira lo que significa Señor. Busca en un diccionario, porque eso te va a dar claridad de lo que van a atacar. Señor es el griego kurios, que significa supremo en autoridad, significa soberano, significa amo, significa Dios. Eso es lo que significa y eso es lo que atacarán. Por ejemplo, la soberanía de Dios. Dice en Judas 1:4,
Judas 1:4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, otra vez la palabra, nunca se te olvide, encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Mira ahí Judas está haciendo algo parecido a lo que hace Pedro. Nos da una clave también. Dice, estos, ¿qué harán? Convertirán en libertinaje la gracia de Dios. Oye, mi pastor no hace eso. Pon un ejemplo. ¿Qué es convertir en libertinaje la gracia? Por ejemplo, los que te predican, la salvación no se pierde. Hagas lo que hagas, si un día repetiste tu oración, ya no puedes perder la salvación. Es decir, puedes hacer lo que quieras y ya eres salvo. Eso es convertir en libertinaje la gracia de Dios, ¿te das cuenta? Y hay iglesias que lo están haciendo. Hay pastores que lo están predicando. Hay pastores que son los que habla Judas. Convertirán en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y después dice Judas lo que está hablando Pedro. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, niegan la soberanía de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús. Es lo mismo que dijo Pedro, lo mismo que dice Judas. Niegan el señorío de Jesucristo, niegan la soberanía de Dios. La semana pasada vimos que es soberano, que tiene control absoluto de todo, hasta del mismo diablo y los demonios. Eso enseña la Biblia. Por eso cuando Pedro dice negarán al Señor, está hablando de doctrinas, dizque cristianas, pero que niegan el señorío de Jesús. Hablamos de dos la semana pasada. Los evangélicos nos peleamos con los testigos y les decimos Jesús sí es Dios, pero en la práctica lo tratamos igual que ellos, como un Dios chiquito. Analiza tu mente. ¿Qué es lo que crees de Jesús? ¿Crees que es solo el Hijo de Dios o crees que es Dios mismo? Analízate cómo haces oración. Le oras a Dios y le dices a Dios, y lo hago en el nombre de Jesús. ¿Quién nos enseña eso? Y con un solo versículo. La semana pasada, a la par de que hablábamos de estas doctrinas, hablábamos de reglas para interpretar la Biblia. Y la primera, de las más importantes, es el contexto. Grábalo, anótalo, es decir, para saber qué significa un verso, no podemos sacarlo de su contexto o interpretarlo aislado. Tenemos que leer el contexto, interpretarlo en todo su contexto, leer versículos o incluso capítulos antes y después del pasaje o del verso que queremos interpretar. Y Juan 14:13 se entiende diferente, se entiende correctamente cuando leemos el contexto. Haz la prueba y lo verás. Interpreta Juan 14:13, pero leyendo desde Juan 13 hasta Juan 17 y te darás cuenta de lo que enseña Jesús. Otra doctrina que niega el señorío de Cristo y una de las más predicadas hoy es que Jesús no manda los males. Tú has escuchado gente que dice, no, pues si Jesús es bueno, ¿cómo nos va a mandar enfermedad? El diablo es el que enferma. O a veces dice, no, bueno, son las consecuencias de tus actos. No, la Biblia no enseña eso. Lo que te decía ahorita, la Biblia enseña un Dios soberano, soberano. Decir que el diablo es el que enferma, es decir que Dios no es soberano. Como nos previno ahorita que leímos Judas, negarán al Dios soberano. Se puede escuchar muy bonito, este es Dios, Él manda puras cosas buenas, ¡ay qué padre! Pero decir que Dios no manda la enfermedad, o decir que no manda la prueba, es decir que no es soberano. Y es lo que Judas nos dice, van a venir falsos encubiertamente. ¿Y qué harán? Negarán a Dios, el único soberano. Soberano, dice la Biblia en Mateo 10:29, que no cae ni un pajarillo a tierra si no es la voluntad de Dios. Imagínate el tamaño de nuestro Dios, el control que tiene nuestro Dios. Control absoluto de todo y de todos, incluido del mismo diablo y sus demonios. Hay más doctrinas que niegan el señorío de Cristo,
pero otra vez grábalo siempre, encubiertamente. Hoy vamos a hablar un poquito de la doctrina de declarar y decretar. Yo creo que la conoces, hoy la practica más del 90% o 99% de las iglesias. ¿Y qué te enseñan? Que tu palabra tiene poder, que la palabra del hombre tiene poder, ¿no? Tú has escuchado que declara bendición sobre tu vida. Piensa que eres rico y lo serás. Visualiza la casa y el coche que quieres. Incluso puedes pedir el color. Y luego decreta que tienes ese carro. Decreta bendición sobre tu vida. Decreta que se rompe la maldición. Yo decreto un cerco alrededor de mis hijos. Yo decreto tiempo de refrigerio y de pan. Yo declaro que viene bendición financiera. Yo declaro que las deudas se van. Yo declaro prosperidad sobre mis hijos. Yo declaro que esa enfermedad se va. Yo decreto sanidad sobre tu vida. ¿Y has escuchado frases como estas? Las has escuchado todos los domingos. Y a lo mejor entre semana también. Si, tal vez estás sacudiendo a una iglesia así. Tal vez tú mismo lo estés practicando. Y claro que los que predican, enseñan esto, se basan en algunos versículos. Pues así trabaja el diablo. Génesis 1:3, Dios dijo hágase la luz y se hizo. Sí, pero Dios, nosotros no somos Dios. Romanos 4:17, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Otra vez, Dios, tú y yo no. Jesús dijo a sus discípulos, cualquiera que dijera este monte, quítate y échate del mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice. Sí, pero mira adelante, dice, todo lo que pidas, orando, otra vez, ¿cómo te lo enseñan? Con un versículo sacado de contexto. En realidad Marcos 11 lo que dice es, todo lo que pidas en oración, no que tú decretes. Y hay muchos más que usan torciéndolos. Todo lo que tú declares y decretes con fe, eso recibirás. Puedes hablarle a los problemas, puedes hablarle a la enfermedad y decirle, yo declaro que te vas. Yo declaro que el que ahorita hable recibirá su milagro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno. Y entonces, ¿para qué queremos a Dios? ¿Te das cuenta? Esta doctrina niega el señorío de Cristo. ¿Qué hace esta doctrina? Hace al hombre Señor. O sea, no necesitamos a Dios. Si lo que yo voy a decir, eso se va a hacer, ¿para qué queremos a Dios? Si podemos hacer lo mismo que hizo Dios, porque también dicen que somos dioses. ¿Para qué queremos a Dios? ¿Te das cuenta? Enseñan que somos dioses, que podemos hacer lo que Él quiso. ¿A ti qué crees esta doctrina? Yo te pregunto, mi hermano. La semana pasada decíamos, parece que entramos a la iglesia y nos apagan el cerebro. ¿Tú qué crees? Ok, eres Dios. Ok, yo te pregunto, ¿puedes crear un mundo de la nada como lo hizo Dios? Sería padre, ¿no? ¿Por qué no haces un mundo para ti, con criaturas para ti y todo igual como lo hizo Dios? Eres igual que Dios, ¿no? ¿A ti qué crees esta doctrina? Yo te pregunto, ¿puedes estar en todos lados como Dios? Pero bueno, ya no digamos en todos. ¿Puedes estar en dos lugares al mismo tiempo? ¿Puedes caminar sobre las aguas como Jesús? ¿Puedes resucitarte a ti mismo? No te dejes engañar, mi hermano. De ninguna manera. Somos iguales a Dios. Es el engaño del diablo. Pero imagínate desde Génesis. ¿Te acuerdas lo que le dijo a Eva? Come. ¿Sabes qué? Cuando comas, serás como Dios. Imagínate el engaño de Génesis. Aún caemos hoy, después de 6,000 años. El mismo engaño le sigue funcionando al diablo. No podemos decretar, no podemos declarar y se va a hacer. Imagínate, yo te pregunto otra vez si tú crees esto. Si tú declaras que la muerte no te va a tocar, ¿entonces vas a vivir para siempre? No seas inocente, mi hermano. Escudriña la Escritura. Dios no nos dio esa autoridad. Te está engañando el diablo. Lo que enseña la Biblia,
lo que enseña la Biblia en Santiago 4, del 15 al 17. Esos que dicen, mañana iremos aquí o haremos esto. Dice, deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora te jactas en tus soberbias. Toda jactancia semejante es mala, es pecado y es uno de los peores. Vuelve a leer Santiago 4, del 15 al 17. No puedes decir, yo decreto que se hará esto. No, si el Señor quiere, haremos esto o iremos aquí o allá. Si el Señor quiere, tú no eres Señor. Esa doctrina niega el señorío de Jesucristo. Las cosas no se hacen solas. Todo es hecho por Dios. Dios es soberano. Dios tiene control sobre todo. Malo y bueno. Malo y bueno. Pero tiene control. Dice Isaías 46, 10. Mi consejo permanecerá, dice el Señor, y haré todo lo que quiero. Todo. Tiene control. Deuteronomio 32, 39. Vean que yo soy. No hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Por aquellos que vas a escuchar, que dicen, no, pero Dios no hace eso. ¿Cómo va a no querernos herido? Pues es que eso dice la Biblia, hermano. Te guste o no te guste. Lo entiendas o no lo entiendas. Y predicar cosa contraria es negar el señorío de Dios. Pero lo hacen encubiertamente. Mañana vas a escuchar gritos por montón, que Dios no manda los males, que Jesús no, y háblanos y yo te sano y todo. Niegan el señorío de Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Pero cómo lo hacen? Encubiertamente. Primera de Samuel 2, del 6 al 7. Búscalo en tu Biblia, hermano. Es tan fácil no ser engañado. Ve a tu Biblia. Y al que dice es que Dios no manda males, enséñale esto. Deuteronomio 32, 39. Dijo Jehová, yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Primera de Samuel 2, 6 y 7 dice, Jehová mata. Por el amor de Dios, ¿qué Biblia lees? Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y Él hace subir. Jehová, léelo bien otra vez, mi hermano, busca tu Biblia. Jehová empobrece y Él enriquece. Es un Dios soberano. Dios soberano, tiene control sobre todo. ¿Te das cuenta? Si alguien enferma, ¿quién le va a sanar? Él mismo, Dios. Pero cuando Él quiere. ¿Y a poco tú crees que si tú dices, yo decreto que sanas ahorita? Ahora resulta, Dios tiene que obedecer payasos y sanarlo porque declaró en ese momento. Dios no es sirviente de nadie. Dios no es sirviente de pastores. Dios no es sirviente. ¿Te das cuenta cómo es minimizarlo? Si alguien está a punto de quedarse sin empleo, ¿quién lo va a hacer? Dios. Dice la Biblia, Dios da y Dios quita. Entonces, Dios se lo va a quitar y le va a dar otro cuando Dios quiere. A su debido tiempo. Pero ahora resulta que viene alguien que se dice cristiano y dice, no, yo declaro y yo decreto que no pierdes tu empleo. Entonces Dios va a decir, sí, patrón, lo que tú digas. Dios tiene que obedecerlo. Mi hermano, por el amor de Dios, estás ofendiendo al Señor. Ofendiendo. Es de las peores ofensas al Señor. Si alguien está mal financieramente, es porque Dios así lo quiere. Y Él lo va a mejorar cuando Dios lo quiera. Y ahora resulta que viene alguien y dice, yo declaro prosperidad en tu vida. Dios va a decir, oye, el jefe. Ahora resulta, el jefe ya declaró que lo tengo que prosperar y hay que obedecerlo. No sé si te des cuenta, mi hermano. Tal vez lo estés haciendo inconscientemente, pero es una ofensa, de las peores ofensas a Dios, creer que puedes tratar a Dios como un sirviente. ¿Te das cuenta? No, pues ahora resulta que somos nuestros propios dioses. Existirá peor aberración. Nosotros no somos los amos. Dios no es nuestro siervo. De tal forma que si yo decreto o declaro algo, Dios no tiene que hacerlo. No seas irreverente
Ahorita hablamos, los católicos hacen a Jesús más chico que a María. Pero los que se dicen cristianos y declaran y decretan, lo hacen más pequeño que un hombre. ¿Te das cuenta? Más pequeño que un hombre. Eso es lo que dice, que negarán su señorío. Deja de practicarlo, mi hermano, arrepiéntete. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en Radio Esperanza. El programa es Volviendo a la Palabra. En cabina los teléfonos son 83 75 50 51, 83 75 50 55, correo volviendoa.dios@hotmail.com, Facebook Volviendo a la Palabra, número de celular para mensajes de texto, ya sea hoy o durante la semana, 818-252-8607. Y un anuncio también, ahorita vamos a andar ocupados algunas semanas para las prédicas que tenemos ahí pendientes, para que nos hagan ahí el favor de tenernos paciencia. Muchas gracias por continuar con nosotros, mi hermano. No te molestes. Sabes, hoy estoy hablando de esto, pero no estoy tratando de atacar a los falsos. Sabes, hoy quiero, y esto voy a tratar de que veas cómo a Dios nada se le escapa. El diablo no es más inteligente que Dios. Dios va delante de todos. Dios nos previene en su palabra mucho antes de que sucedan las cosas. Me encanta la palabra de Dios. Sorprende. Dice, vendrán falsos. ¿Y qué harán? Dice el Señor, para mí son tan predecibles. Negarán al Señor, negarán su señorío, negarán su soberanía. Es decir, dirán, el Señor no manda males, el Señor no tiene control. ¿Por qué? Porque no es tan grande. ¿Te das cuenta? Es tan pequeño el Señor que yo mismo le doy órdenes porque yo declaro y Él me obedece. ¿Te das cuenta? Dice Pedro, viendo la palabra tan exacta del Señor, dice, muchos seguirán sus disoluciones. Y es lo que pasa hoy. Esto lo cree más del 90% del cristiano, que puede declarar y decretar, y lo hace tan inconscientemente, sin saber que es de los peores pecados que existen hoy. Sigue leyendo la palabra. Gózate en la palabra. Mira su exactitud. Segunda de Pedro 2:3. Por avaricia harán mercadería de vosotros. Lo harán con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda. Es decir, yo no estoy hablando para estar contra ellos. No, por mí lo pueden seguir haciendo. El Señor tiene castigo para ellos. Dice el 2:4, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre los impíos, si condenó por destrucción a Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Dice el 2:9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. El señorío, todos los que enseñan esto, a orar en el nombre de Jesús, a declarar y decretar, los que dicen que Dios no manda las enfermedades, que dicen que Dios no es soberano, su castigo está esperando por ellos. Y después, sigue leyendo, sigue asombrándote. Hoy ellos no son el tema, hoy es la palabra. Mira lo que dice, atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores. Mira cómo en este pedacito nos está hablando de otra doctrina. No temen decir mal de potestades superiores. Hoy te han enseñado, has escuchado y tú mismo lo haces. Cuando pasa algo, ¿qué dices? Diablo inmundo, te reprendo, ¿no? Te dicen, esa es la guerra espiritual. No, pero eso no enseña la Biblia. Eso no enseña la Biblia. Dice Efesios 6:12. Que nuestra guerra es contra potestades de las tinieblas, contra gobernadores de las tinieblas, con potestades superiores, son superiores a nosotros. ¿Te das cuenta? Y nosotros creemos que tenemos que agarrarnos
a gritos con el diablo. Diablo inmundo, yo te ato y te desato, y diablo inmundo, te reprendo y te lanzo al fondo del abismo. Y luego el domingo se volvió a salir. No, y otra vez hay que atarlo, otra vez hay que reprenderlo, y otra vez lanzarlo al fondo de 1000 abismos. Pero esta vez le decimos, te echo 10 nudos. Y el domingo otra vez se volvió a salir. Pues, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dice aquí Pedro, no temen decir mal de las potestades superiores. Dice en el 2:11, si los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, léelo en tu Biblia, mi hermano, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, ni los ángeles, y son mayores a nosotros. Ellos tampoco lo hacen. Pero dice, pero estos, o sea, los falsos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Pero te das cuenta lo que dice, ni los ángeles se atreven a reprenderlos. Reprenderlo es lo mismo que los que atan demonios. En la Biblia, búscale, mi hermano, el único que se ve con poder para reprender es Dios. Dice en Marcos 1:25, Jesús le reprendió. Jesús en Zacarías 3:1, nuestro Señor nos enseña. Dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. ¿Te das cuenta? Nos está enseñando. Él mismo, aunque es Jehová, no le dijo yo te reprendo, dijo Jehová te reprenda. Es lo único que se nos autoriza a decir. Nosotros no podemos reprenderlos. Nunca se ve a nadie reprender al diablo, ni a Pedro, ni a Pablo, ni a Moisés, dice la Biblia, ni a los mismos ángeles, hermano, ni a los mismos ángeles. Judas 1:9 dice que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando el cuerpo de Moisés, léele por favor, mi hermano, dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Ni el arcángel Miguel. ¿Te das cuenta? Lo que hay que decir, lo que estamos autorizados es, Jehová te reprenda. Pero hoy nosotros nos enseñan y hoy andamos, diablo inmundo te reprendo, diablo inmundo te reprendo. No es un error menor. La Biblia dice que es una blasfemia. Sigue leyendo en Judas 1:10. Blasfeman. ¿De cuántas cosas no conocen? Blasfeman. En el 1:8 dijo, blasfeman de las potestades superiores. Reprender al diablo es una blasfemia. No tenemos autoridad ni tenemos para qué dirigirnos al diablo. Los que somos hijos de Dios nos dirigimos a Dios, nada más. Pero estamos muy engañados. No somos más fuertes que el diablo, pero nuestro Padre sí lo es. Nosotros no. Pero nos impresionan los pastores que gritan hoy, ¿no? Diablo inmundo, te reprendo, y te ato, te desato, te recontraato, y te lanzo al fondo del 1000 abismos. Y lo que nos manda la Biblia es, hay que probarlos, a ver si vienen de Dios. Reprender y atar demonios es lo mismo, no estamos autorizados. ¿Qué te enseñan? Que Dios no es soberano. El que te enseña a reprender y el que te enseña a atar, lo primero que dice es, no, es que todo lo que pasa es por el diablo. Entonces el diablo es más grande que Dios. Ahora resulta, si tienes enfermedad, es por el demonio de enfermedad, espíritu de enfermedad, espíritu de cáncer, yo te echo fuera. Espíritu de sida, yo te echo fuera. Espíritu de diabetes, yo te echo fuera. Espíritu de carro descompuesto, porque pues todo es un espíritu. Para ellos todo es un demonio. Decir eso es, Dios no es soberano. Dios es más chico que esos demonios. Decir eso es, oye Señor, aquí hay un espíritu. El espíritu, o sea, imagínate a Dios, sí, perdóname, es que me distraje. O sea, tienes un Dios que se distrae. No, yo tengo un Dios y el Dios que enseña la Biblia es un Dios soberano. ¿Sabes qué enseña la Biblia? Que el diablo no se mueve, no puede hacer nada.
si no se lo permite Dios, si no le da permiso el jefe de jefes, de buenos y malos, de arcángeles y demonios, que es Dios? Eso es lo que enseña la Biblia. Lamentaciones 3:37, grábalo por si mañana tienes que dárselo a alguien que minimiza al Señor. Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Hay muchos que dicen que suceden cosas que el Señor no manda. Lamentaciones 3:38. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Eso es lo que enseñan ellos, que Dios es menor que el diablo, aunque no lo digan así. Eso es lo que están enseñando. Y después te enseñan que tú tienes autoridad, que tú eres Dios, que tú eres Señor, ¿no? Tú lo puedes atar y te llevan. La semana pasada veíamos Mateo 18. Te dicen, mira, de cierto te digo, lo que ates en la tierra será atado en el cielo. ¿Ves? Sí podemos atar. Pero otra vez, mi hermano, la regla para interpretar Mateo 18 y toda la Biblia completa es el contexto. El contexto. Lee todo Mateo 18 y mira a qué se refiere. Está hablando de perdonar. Mateo 18:21. Pedro le dice a Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí, Señor? Ahora imagínate a Jesús, ay, Pedro, no entendiste nada, Pedro, si te estoy enseñando a atar demonios. Pero no le dijo eso. No le dijo eso. Le dijo hasta 70 veces 7. Estamos hablando del perdón, ¿verdad? Mateo 18:35. Así también hará mi Padre con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano. ¿Te das cuenta cuál es el tema? No está hablando de atar demonios. Está hablando de perdón. Sé honesto contigo. Lee todo Mateo 18. Aunque tú digas, pero es que yo creo esto desde hace 20 años. Gloria al Señor que hoy quiere abrirte los ojos, mi hermano. ¿Cómo vas a anteponer tu orgullo a lo que Dios quiere enseñarte? Dios quiere enseñarte hoy quién es Él. Dios es soberano. Y lo mismo que decíamos ahorita del decretar. Si Dios es el que envía todo y tú estás atando, ¿a quién crees que estás atando? Si Dios es el que envía lo bueno y lo malo, si Dios maneja los espíritus como Él quiere y tú lo atas, ¿puedes atar al Señor? Dios te envía una enfermedad con un propósito y tú dices, espíritu de enfermedad, yo te ato. ¿A quién crees que le estás hablando? Ten cuidado. Si Dios te manda desempleo y tú dices, espíritu de desempleo, yo te ato. Demonio de desempleo. ¿A quién le dijiste demonio? ¿Al Señor? Ten cuidado con lo que haces, ten cuidado con lo que dices. Acuérdate que hay un pecado imperdonable. Hay un pecado imperdonable. ¿Te das cuenta? Ahora, estos que practican eso, por el amor de Dios, mi hermano, es pura palabrería. ¿Nunca te has puesto a pensar cuántos evangelistas o pastores has escuchado? Ato al espíritu de narcotráfico. Hermano, ve a la esquina, el narcotráfico sigue vendiendo drogas. ¿Cuántas veces has escuchado pastores o evangelistas o cristianos comunes que dicen ato al espíritu de drogadicción en esta colonia? Y la gente se sigue drogando. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo atas? ¿Le dejas mucha cuerda o qué? No usamos el discernimiento, no usamos la inteligencia que Dios nos dio. Es clarísimo, hermano, que no podemos atarlo. No tenemos autoridad para atarlo. No tenemos autoridad para declarar y decretar. Pero yo no sé quién está peor, los maestros que lo enseñan y que castigo hay en su cabeza, o el pueblo que hoy se traga todo sin chistar. Por eso dice el Señor, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Ve a la Biblia para que no seas engañado. Pero te digo, cuando entres a la iglesia, mi hermano, no dejes el cerebro en la puerta. Cuando veas al pastor que está atando demonios, dígale, oiga, pastor, pues no los atamos el domingo. ¿Se nos desamarraron o qué, pastor? Échele más nudo.
¿Le desobedecen o qué, pastor? ¿Cómo es el asunto? Oiga, pastor, ¿y por qué a los demonios agarran a los mismos cada domingo? Pues no sé, póngales ahí un escudo o algo. ¿Sabes lo que hacen los pastores cada domingo? Yo me imagino jugando al voto como cuando éramos niños, ¿no? Yo te ato. Y luego viene el demonio corriendo y desatado. Y luego viene otro pastor cristiano y dice, yo te ato otra vez. Y luego viene otro demonio descongelado. El demonio se te ríe en la cara, mi hermano. ¿Por qué se desatan? Y el pastor va a decir, es que no son los mismos, hay muchos demonios. Bueno, pero si tan solo es de palabra, ¿por qué no dice, ato a todos los demonios del mundo? ¿No? ¿O a poco va a venir el demonio y va a decir, 1, 2, 3 por todos mis demonios, mis amigos? Mi hermano, son puras payasadas. ¿No te da risa? El diablo se te ríe en la cara. ¿Hasta dónde? Oiga, no, pero es que no puedo atar a todos los demonios del mundo. Ah, no, ¿cuánta cobertura tiene, pastor? ¿Cuántos kilómetros? ¿Es como Telcel o cómo es? No te dejes engañar, mi hermano. No me estoy burlando. Es algo trágico. Es algo trágico. A los que declaran y decretan y a estos que atan y desatan. Nosotros tenemos ministerios en clínicas y en hospitales, pero predicamos el evangelio. Y de pronto llegan otros a declarar sanidad. Pero esto es tan fácil. Esto es tan fácil. Aquí mismo. Y yo te he dicho a tu pastor que dice que tiene autoridad. Una vez lo dijimos y hoy lo repetimos. Si tú eres o tienes un pastor con esta autoridad, anota mi teléfono, 818-252-8607. Yo los llevo a un hospital, al que ellos quieran. Yo consigo cámaras de televisión. Tú vas, decretas sanidad sobre todo el hospital. Todos sanan y vaciamos el hospital. ¿Qué hubo? Ahí está tan fácil. No, pues que de lengua yo me como un plato. Es que dicen, yo te desato el demonio. Oye, y sigue igual. ¿Y qué dicen los sinvergüenzas? Es que no tiene fe. Es que no, es que después de haber cobrado hasta los milagros, yo no sé cómo hay gente que puede creer tanta palabrería. Eso es minimizar a Dios. Eso es negar su señorío. Creer que Dios obedece a cualquier tipo. Las iglesias que hacen campañas de sanidad, y aquí hay muchísimas. Gran campaña de sanidad y milagros. Jueves, viernes y sábado. Ven por tu milagro. ¿Qué te pasa? Dios tiene que sanar el día que tú quieres. Otra vez, ¿te das cuenta cómo parece que lo exaltan? Oye, milagros, vamos, jueves, viernes y sábado, pero lo están minimizando. Dios no sana el día que tú quieres. Él es soberano, Él sana al que quiere y cuando quiere y a la hora que quiere, porque es Señor de todo y de todos. ¿Te das cuenta? Ahora otra vez, a esos que van a hacer campañas de sanidad, que se andan anunciando para hacer campañas de sanidad, pero en una iglesia para cobrar los milagros, claro. Los enfermos tienen que ir ahí. Y pobre gente, allá va cargando su dolencia, allá va cargando su silla de ruedas y la mayoría sale igual. Es que le faltó fe. Es que sí trajo el dinero, pero no trajo la fe. Cueva de ladrones es lo que son. Pero si tú dices que tienes el don de sanidad, otra vez, pastor, ¿por qué no vas a un hospital? ¿Qué haces en la iglesia cobrando? Ve a dónde están los enfermos. Pero sigue leyendo y gózate en la palabra, en su exactitud. Ellos creen que se pueden burlar de Dios, pero de Dios nadie se burla. A Dios no se le escapa nada. Castigo hay sobre su cabeza. Leíamos ahorita sobre los tales, dice 2 de Pedro 2. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda, su perdición no se duerme, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Pero sigue leyendo, porque ya se nos está acabando el tiempo. Dice en el 2:13, recibiendo el galardón de su injusticia,
porque tienen por delicia gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, es decir, a los ignorantes. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, dice el Señor. Regresa a la Biblia para que no seas engañado. Sigue leyendo el 2:14, dice, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Qué amó? El dinero, la avaricia. Dice en el 2:16, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Recapacita, pastor. Recapacita, no hay dinero que valga la pena contra el castigo de Dios. Recapacita. Y si tú estás enojado y dices, es que mi pastor, yo lo amo, dile que recapacite. Líbralo del infierno. Mira lo que sigue, y sigue viendo la exactitud de la palabra de Dios. Dice en el 2:18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias, es decir, con deseos de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¿No te suena a algo? Dice, seducen ofreciéndole deseos de la carne a los que sí habían huido de los que viven en un error. ¿Sabes de qué está hablando? ¿Cuántos católicos han venido al cristianismo y creen, ya salimos del error? Y vinieron a una iglesia pentecostal y vinieron a una neopentecostal y ahora piden prosperidad. Ahora vienen y piden milagros. Ahora tú ves un católico que antes adoraba a la Virgen y hoy no. Hoy anda declarando y decretando. Y dice, bueno, pero es que allá estaba mal y acá estoy bien. Lo que está diciendo, 2 de Pedro 2:18. A ti, católico, si crees que porque ya saliste del catolicismo ya está todo bien, te está diciendo, no es así. Saliste de Guatemala y caíste en Guatepeor. Oye, es que hay denominaciones como los pentecostales, como los que predican prosperidad, como los que declaran y decretan, como los que atan demonios, como los que se tiran en la iglesia y tantas doctrinas de demonios más que han hecho cosas peores que el catolicismo. Pero ¿qué pasa? Que hoy dicen los que ya están acá en el cristianismo evangélico, dicen, bueno, antes estaba mal, pero ahora estoy bien porque ya no adoro imágenes. Dice 2 de Pedro 2:19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Saliste de católico y viniste a ser pentecostal, estás peor. Saliste de católico y te hiciste testigo de Jehová, estás peor. Estás peor. Antes adorabas imágenes, ahora adoras un pastor, estás peor. Estás peor, dice el 2:21, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento. El 2:20, si habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces voy a salir de católico, ¿y a dónde quiere que vaya? A la Biblia. Ve a la Biblia. Oye, ¿quiere que salga de testigo de Jehová? ¿Y a dónde voy a ir? A la Biblia.
A la Biblia. ¿Quiere que deje de ser pentecostal y me vaya a dónde? A la Biblia, por el amor de Dios. Hay que volver a la palabra de Dios, mi hermano, para que no nos engañen. Regresa a la palabra. Oye, pero yo no quiero dejar mi iglesia. No importa. Lee la Biblia. Lee la Biblia para que no te engañen. Ve a Dios directo. Haz oración directo a Dios. Clama a mí, dijo el Señor, y yo te responderé. Ve a Dios directo. No necesitas intermediarios, ni de yeso, ni de madera, ni de piedra, ni de carne y hueso. Ve a la Biblia y haz oración al Señor. Ora como el Señor enseña. Declarar no es orar. Atar demonios no es orar. El Señor nos enseñó en Getsemaní cómo orar. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No ates demonios, no declares y decretes, no reprendas. Ora como oró el Señor. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios te bendiga, hermano. Regresa a la palabra de Dios. Bendiciones. Esto es ABC Noticias. Monterrey y su metrópoli. El gobernador del estado, Rodrigo Medina, da a conocer datos sobre el robo de gasolina en Nuevo León. Tenemos 29 detenidos y aquí me pasan un dato en relación a la cantidad de diésel, que son 79.604 litros y 61.985 de gasolina.